Bien, vamos a escuchar otra vez al inicio de este video el fragmento de la canción La Música del grupo Eddie y sus amigos de 1972. Una balalaika rusa traducida al español, ¿verdad? Y con mucho ritmo y con mucha cosa pegajosa. Pero vamos a ver, aquí está. Ok. Bien, ahí tenemos un fragmento. Me gustaría que la escucharan en su casa completa y le pusieran coco, sobre todo a la letra, porque en la letra está poéticamente sugerido lo que la música es. Y hay una descripción muy bonita que dice, el ritmo y tú son la música, ¿verdad? Lo único que le sale sin la tilde musical, la palabra es música, ¿verdad? Pero si ustedes ven, hay una rima interna forzada, porque el cantante no dice la música, sino dice la música. Tilda convierte en aguda una palabra que es esdrújula, ¿verdad? La palabra música es esdrújula, ¿verdad? Y él la tiene que hacer aguda, o sea, hacer el acento diacrítico en la última sílaba, porque en esa última sílaba es donde va la altura musical, el tono musical, ¿verdad? Entonces, la canción es el ritmo y tú son la música. Entonces él dice, la música, día y noche, etcétera, etcétera. La música, no dice la música, ¿verdad? Bien, ahí tienen ustedes algunas de las dificultades a las que se enfrentan los compositores cuando tienen que enfrentar la solución en su musical en sus composiciones, ¿verdad? Bien, estas definiciones parten de la música, parten desde el seno de diferentes culturas. Cada cultura genera su propio estilo musical. Cada cultura tiene una visión específica de cómo mostrarse a través del ser de persona como música. Entonces, todas esta trayectoria histórica no es lo mismo que ustedes escuchen, por ejemplo, música clásica de origen alemán, a que escuche música italiana del barroco. Son composiciones completamente distintas. O que escuchen música tradicional de ese mismo periodo de allá de Asia. En Asia, ustedes pueden encontrar todo este bagaje cultural con instrumentos diferentes, pero lo curioso es que la notación musical que después con el tiempo se fue unificando, se fue extendiendo hacia todo el mundo, le sucede lo mismo que a la contabilidad.
la notación musical la pueden leer en cualquier idioma. Usted mira los símbolos de una partitura y no importa la nacionalidad que usted tenga, sea alemán, sea inglés, sea africano, sea americano, usted va a entender qué le está pidiendo si usted tiene educación musical y es músico. La música es en cierta medida la patria del alma, esto lo decía Gabriel Marcel. Esta definición bastante amplia determina que la música es sonoridad organizada, según una formulación perceptible, coherente y significativa, dice López Quintás. Esta definición parte de que aquello a lo que consensualmente se puede denominar música, es decir, en lo que nos podemos poner de acuerdo en un mínimo para decir, sí, esto es música, no, esto no es música. Se pueden percibir ciertos patrones de flujo sonoro. Patrones de flujo sonoro. Una cosa es que yo haga esto. Eso es un flujo de patrón sonoro. Pero se le llama música a eso. Difícilmente. Pero si yo hago esto. Si ustedes fijan, esa secuencia de sonido y silencio genera un patrón armónico. Entonces me dice a mí, por ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo. Y esa es la música. Esta definición parte de aquello en lo que consensualmente dice se puede llamar música. Estos patrones de flujo sonoro están en función de cómo las propiedades del sonido son aprendidas y procesadas por los humanos. Hay quienes incluso creen que estos patrones de flujo sonoro aprendidos y procesados también lo hacen los animales. Y los pajaritos. Los pajaritos cuando cantan, ¿y por qué les dice canta? Porque producen música. Pregúnteselo a cualquier músico, ¿en qué tonalidad canta tal pajarito? El petirrojo, la chiltota o cualquier pajarito melodioso que conozcamos, el toroboz, canta en una tonalidad musical que se puede registrar en una partitura. De hecho, un compositor alemán compuso una canción, no, perdón, no era alemán, ruso, Piotr Ilyich Tchaikovsky, escribió una composición que se llamaba Pedro y el Lobo. En esa composición era toda una partitura que hablaba del bosque, era una dirigida a los niños, era una partitura para un cuento musical ruso. Entonces, las flautas de esa composición han sido compuestas para imitar el canto de los pájaros, dándole la armonía humana, por ejemplo. Para que vean cómo los animales también producen música, ¿verdad? Hoy en día es muy importante conocer y es frecuente escuchar la música basada en 3 atributos esenciales que ya decíamos, que es el ritmo, la armonía y la melodía. Y en esto predomina la función estética. ¿Y qué nos dice la estética de la música? Bueno, en cuanto a la función estética, dice, se trata de un punto bastante discutible. Así, por ejemplo, un jingle publicitario no deja de ser música por cumplir una función no estética. La función del jingle publicitario es vender un producto o servicio, pero que a través de la música se vuelve pegadizo y nosotros nos acordamos de ese jingle musical. Trata de vender una mercancía y trata que la gente se enganche hacia esa mercancía. Pero por otra parte, en la función estética, presupone una idea de la música y en general que funciona como forma autónoma. Y esa forma autónoma, ajena al funcionamiento de la sociedad,
se vuelve arte. Se vuelve arte porque entonces nosotros nos sentimos impactados por la existencia o ser de esta música. Sobre esto teorizó mucho el filósofo Immanuel Kant. Kant teorizó mucho sobre la relación entre sociedad y música. Según el compositor Claude Debussy, compositor impresionista del siglo XIX, la música es un total de fuerzas dispersas, expresadas en un proceso sonoro que incluye el instrumento que vamos a utilizar, cualquier tipo de instrumentos. Y una parte de lo que yo les pregunto es que ustedes me describan cuáles son los instrumentos que se encuentran en una orquesta sinfónica. Claro, si algunos de ustedes quieren saber cuáles son los instrumentos que se ocupan, para un grupo de rock, igualmente, averígüenlo, pónganmelo, eso va a ser tomado en cuenta para su nota. El instrumento, y dentro de los instrumentos existen diferentes categorías. En una orquesta sinfónica está la percusión, por ejemplo. Empecemos ahí por el ritmo. Dentro de la percusión nosotros tenemos ahí timbales, tenemos tambores y tenemos diferentes tipos de como campanas. Y adivinen qué, el instrumento de percusión más famoso que existe, el piano. ¿El piano es percusión? Sí. ¿Por qué se le clasifica como percusión? Porque el piano, cuando usted toca una tecla, la golpea. Y es el acto de cómo se hace sonar el instrumento. La percusión se le llama porque percute o golpea sobre una superficie. También están los instrumentos de viento. Todo instrumento de viento, ahí están las trompetas, están las flautas, están los oboes en una orquesta sinfónica y están los instrumentos de cuerda, que en la orquesta sinfónica le dan muchísima preferencia al violín. Y dentro del violín hay varias clases, los instrumentos de cuerda. Está la viola, que tiene una tonalidad muy aguda, el violín, que es las tonalidades medias, un violonchelo, que es una tonalidad un poco más grave y que se toca de manera vertical, está el bajo y el contrabajo, ¿verdad? Así que no los he mencionado a todos, pero ahí tienen una idea de cómo se clasifican los instrumentos. Y en un grupo de rock esto no es tampoco tan alejado de lo que funciona como una orquesta sinfónica. El piano igual es una percusión y es sustituido por el órgano. Al principio del inicio de las mejores épocas del rock y después por los sintetizadores. Hoy son todos sintetizadores, de los cuales se pueden reproducir los otros instrumentos. La tecnología ha llevado a que, y se les llama teclados, simplemente teclados, porque podría ser un piano, este sintetizador puede reproducir el sonido de una trompeta, incluso voz humana puede reproducir perfectamente. Entonces, el teclado, que hoy en día en los grupos de rock es el instrumento como más completo que existe para la producción de música pop o moderna, es lo que generalmente se ocupa en los estudios de grabación. Porque de lo contrario usted tendría que llamar músicos con instrumentos naturales. Se le llama instrumento natural el instrumento directo. Pero en una grabación usted puede imitar el sonido a través del teclado de un saxo bajo, de un saxo soprano, ¿verdad? Usted lo puede imitar, pero diferente es cuando usted escucha el saxofón natural, tocado por el saxofonista o una trompeta, ¿verdad? Entonces, algunos eruditos dice, perdón, hablamos de los instrumentos. Entonces hoy caemos en el instrumentista. El instrumentista es una persona que ha estudiado, que ha trabajado con su instrumento y generalmente se ha especializado en ese instrumento,
grandes compositores desde las épocas más clásicas eran multiinstrumentistas, pero tenían una especialidad. Wolfgang Amadeus Mozart, desde pequeñito, desde que era un crillo, desde que estaba en el vientre de su mamá, escuchó música. Y esa música que escuchó fue porque su padre, Leopold Mozart, era músico sinfónico, educado en conservatorio. Mientras su madre estaba embarazada, él tocaba esas piezas musicales clásicas. Entonces, esta percepción de la música, para Mozart, su instrumento central era el piano. Porque cuando nació y Leopold Mozart descubrió que su hijo, Wolfgang, tenía una enorme habilidad para el piano, a los 5 años ya Wolfgang Amadeus Mozart tocaba y componía numerosas piezas para cuartetos, octetos, pequeñas orquestas y cameratas. Ya hacía ese tipo de composiciones. A ustedes les puede sonar raro estos nombres, pero son los estilos musicales que existían y que dependían del número de músicos que se podían reunir. Por ejemplo, un cuarteto, era un cuarteto de cuerdas, o podría ser un cuarteto de cuerdas donde había un violín, una viola, un violín y un cello y un bajo. Entonces ahí tenemos el cuarteto. Viola, violín, cello y bajo. No se utilizaba el contrabajo porque ya no era cuarteto, era un quinteto. Y así, cuartetos, quintetos, octetos después, porque por razones musicales tenían que, o son 4 o son 8, o son 5 o son 10. Es una cosa matemática que ustedes la pueden entender después si profundizan en el ámbito de la música. Entonces, esas diferentes composiciones, Mozart las hacía desde el piano. Pero debido a su talento, él después agarraba el violín como que si lo hubiera tocado toda la vida. También las percusiones. Cuando él componía la música, le tenía que indicar en qué momento debía intervenir cada instrumento, ¿verdad? Y lo tenía que dejar escrito en la partitura. Por eso Mozart era un genio y era un multiinstrumentista. Y en la época moderna se ha pasado. Hay artistas que son buenísimos por su voz, pero que les cuesta tocar un instrumento. Lo tocan, pero no con la maestría con la que manejan su voz. Tal es el caso de Paul McCartney, por ejemplo. Paul McCartney comenzó siendo bajista y después se volvió un virtuoso del piano. Y toca cualquier tipo de guitarra, toca también banjo, y con el tiempo el que es genio aprende en un instrumento y se vuelve multiinstrumentista. En el caso de la voz que les decía anteriormente, Mick Jagger de los Rolling Stones, él no suele tocar, él canta. Y todos sus demás compañeros pues acompañan. Y él canta y él es un espectáculo subido al escenario, ¿verdad? Bien, algunos eruditos han definido y estudiado la música como un conjunto de tonos ordenados de manera horizontal y a eso se le llama melodía. Y vertical, a eso se le llama la armonía. Veamos la balalaica que acabamos de escuchar. ¿Cómo podemos distinguir la armonía de la melodía? La melodía es generalmente el canto central. La música, día y noche, junto a ti estará. Esa es la melodía. El ritmo es el ritmo tradicional percutivo que hace que la música suene de esa manera. A un ritmo se le pueden adaptar diferentes melodías, ¿verdad? En este orden o estructura que debe tener un grupo de sonidos para ser llamados música está, por ejemplo,
presente en las aseveraciones del filósofo alemán Wolfgang Goethe. Goethe decía que cuando la comparaba con la arquitectura, definiendo metafóricamente a la arquitectura, como música congelada, la mayoría de los estudiosos coinciden en el aspecto de la estructura, es decir, en el hecho que la música implica una organización, pero algunos teóricos modernos difieren en que el resultado debe ser placentero o agradable. Ahí también nosotros tenemos que tener mente abierta, porque a mí no me gusta cierta clase de música, pero yo debo respetar al creador de esa pieza musical, aunque no me guste a mí, aunque yo sepa que es música, pero a mí no me gusta. Entonces, el buen comunicador debe entender la diferencia entre una creación musical y los gustos personales. Los gustos personales están ligados a un contacto social, a un grupo clasista, o puede estar ligado a todo mundo. Por eso es un arte, porque no se le puede predecir. Hay quienes dicen que ya se ha escrito toda la música que se pudo haber escrito, porque ya todas las armonías están hechas, y quienes tienen esta opinión son músicos matemáticos, músicos que construyen música con base en la matemática. Entonces dice, todas las combinaciones posibles han sido logradas, y lo que hay que hacer es romper con las ataduras, por ejemplo, de la escritura musical. ¿Verdad? Entonces, en esto existe mucha tela que cortar y hay mucho debate que hacer. Bueno, para empezar, hay algo que nosotros debemos entender, y que es cómo se emite el sonido. El sonido en la música tiene una intensidad, una duración, una altura y un timbre. Y hay que entender la diferencia entre esas cosas. La intensidad, ¿qué quiere decir? Puede ser fuerte o débil, y es medida en decibelios. Esto se sabe hasta esta época, en aquella época no se sabía. Solo el director de una pieza musical le decía a su músico, aquí fuerte, fuerte. Si ustedes ven las instrucciones que aparecen en algunas de las composiciones italianas de la época del Renacimiento, sobre todo el barroco musical, en el barroco musical hay mucha indicación, como dice allegro, adagio, pianissimo. ¿Qué quiere decir alegro? Alegre, alegre, con mucha energía, con mucha intensidad fuerte. El adagio, en cambio, es débil. El adagio es triste, es suave, es una intensidad débil, ¿verdad? Luego, duración. Usted puede dar un do de pecho, do, y lo puede hacer largo o corto. Do, lo puede hacer do. Y su duración está en segundos. Claro, en esa época no le decían segundos, sino que de acuerdo al el tamaño de la figura musical, corchea o semicorchea, o la distancia a la que esta escritura era colocada, ahí el músico interpretaba que iba largo o iba corto, do, o si no, do, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Altura. Altura, ¿qué se le llama? La altura aguda o grave. Aguda es, pues, la voz de una tiple. ¿Y qué es una tiple? Es la voz más aguda que puede producir una mujer. ¿Y por qué no puede ser la de un hombre? Un hombre no llega a esa tonalidad musical de la tiple, a esa altura. Entonces, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en graves, ¿verdad? En el caso de los hombres, el grave, ¿verdad? El bajo. Otro bajo que es grave es el barítono. O sea, tenemos el bajo, barítono,
tenor, que tiene tonos medios, un poco bajo y tono alto, y hasta ahí llega. Hasta ahí llega el hombre, por su registro de altura musical. No puede llegar a ser tonos más agudos por su forma de garganta o eso. Se sabe de muchos cantantes de ópera que para poder dar tonos agudos se les castraba, se autocastraban, porque eso se hacía cuando eran jovencitos, para que su voz no agarrara tonos graves y sí tuviese tonos agudos. Y ellos así podían emitir esos tonos agudísimos. Y en el caso de las mujeres, están las mujeres que cantan en tono bajo, que se les llama contralto. Hay excelentes cantantes que cantan, excelentes contraltos, que tienen esa característica de que cantan en un tono bajo. Ahorita yo recuerdo una de las contraltos más famosas de la música latinoamericana, era Mercedes Sosa. Mercedes Sosa es una contralto que da tonos bajos. Y de ahí las sopranos que dan los tonos agudos, donde la mayoría de mujeres anda por ahí, saben dar tonos agudos. Y las tiples que son las que se van mucho más alto todavía, que parece voz no natural, ¿verdad? Y luego el timbre. El timbre es ¿quién emite el sonido? El timbre es la peculiaridad que nosotros distinguimos. Ah, ese que está cantando es José José. Ese que está cantando es Camilo Sesto. O ese que está cantando es Luis Miguel. O aquella que está cantando es Angélica María. ¿Por qué? Porque las reconocemos inmediatamente, porque el timbre le da la personalidad. Eso sucede igual en la voz. Cuando conocemos bastante a las personas y no tenemos que ser muy familiares con ellas, distinguimos, aquí está hablando mi jefe, aquí está hablando mi compañera nueva que acaba de llegar. Reconocemos por su timbre de voz a quién corresponde. Bien, la otra parte, bueno, esto es lo que ya decíamos y estas son las cualidades. Existen otras cualidades que es necesario conocerlas, pero que no podemos profundizar ahorita por razones de tiempo, ¿verdad? Aquí ya viene esto, por ejemplo, en el timbre dice, ampliándolo un poco más, dices, es la cualidad que permite distinguir los diferentes instrumentos o voces a pesar de que estén produciendo sonidos con la misma altura, duración e intensidad. O sea, claramente estamos produciendo en la misma nota musical, con la misma altura, con la misma intensidad, duración, pero sabemos que se trata de un violín, sabemos que se trata de un bajo, sabemos que se trata de un oboe o se trata de una guitarra eléctrica o de un piano. Los sabemos distinguir y a eso se le llama el timbre, ¿verdad? Son el resultado de un conjunto de sonidos simultáneos, tonos, sobretonos y armónicos, pero que nosotros percibimos como uno solo, que es el sonido fundamental, que ya juntada a la orquesta nos da la melodía grandiosa que nos encanta. El timbre se representa en una onda por el dibujo, dice. Un sonido puro como la frecuencia fundamental o cada sobretono se representa con una onda sinusoidal. Sinusoidal es una onda del seno, ¿se acuerdan del seno, coseno y todas las gráficas que aparecían con lo que los torturaban en bachillerato? El espectro es una sucesión de barras verticales repartidas a lo largo de un eje de frecuencia y que representan a cada una de las senoides correspondientes a cada sobretono. Y su altura indica la cantidad que aporta cada una al sonido resultante. Ahora, la música ha recurrido muchísimo a recursos de la ingeniería de sonido,
la forma en que se graban los diferentes canales que vemos nosotros en una consola de audio, que ustedes han de haber estudiado mucho mejor en su materia de radio, ¿verdad? O de producción audiovisual, ustedes han encontrado ahí de qué manera funciona el procesamiento de ese sonido. Y la ciencia ha sabido encontrar esas diferentes cosas. Bueno, vamos a dejar aquí esta parte del video, vamos a terminar luego con los otros temas que nos quedan para que pueda yo subirlo de una manera un poco más rápida. Nos vemos en el otro video.